Entonces nosotros recién hicimos el cálculo de la intensidad de campo eléctrico partiendo de la densidad de potencia, ¿sí? Ahora vamos a ver el mismo cálculo, pero en otro ejercicio, partiendo de la densidad de potencia y calculando la intensidad en campo eléctrico. Quiere decir que lo único que hacemos ahora es despejar el campo magnético, ¿sí? Entonces expresar todo lo que habíamos visto recién en términos del campo magnético nos va a quedar, cuando hagamos los reemplazos en la ecuación de impedancia característica del espacio libre, porque fíjense que sigue siendo el espacio libre el medio donde vamos a transmitir nuestra señal, y tenemos acá calculada la intensidad de campo magnético en miliamperes sobre metro. ¿Hay alguna duda respecto de estos cálculos que acabamos de hacer? Ahora no, profe. Perfecto. Acuérdense que vamos a volver a trabajar en estas clases presenciales, síncronas, así es que van a poder ir sacándose las dudas en las clases subsiguientes. Vayan grabando ustedes en forma local la clase. Bien. Profe, Continuamos. disculpe. Sí. ¿Por qué la unidad de miliamperes por metro? Eso es lo único que no me cierra. Porque acordate que vos estás propagando energía en función de la distancia. Claro, pero energía no sería joules. No, acá estamos considerando ondas electromagnéticas y estamos tomando en cuenta el campo eléctrico y el campo magnético. Claro. Bien. Perfecto. Acá fíjate están las ecuaciones que te permiten identificar cada uno de los campos y su relación con la densidad de potencia. Bien, gracias. Perfecto. Bien. Entonces acá les dejo un cálculo. Fíjense que acá partimos de tener como dato el campo eléctrico y lo que nos pide la densidad de potencia. Obviamente seguimos planteando en el aire o espacio libre, entonces ya sabemos que nuestra impedancia característica son 377 ohms para ese cálculo, ¿sí? Entonces les dejo acá simplemente la respuesta para que ustedes esto lo hagan personalmente, cada uno, ¿no? Pero no es nada más que aplicar las fórmulas que vimos recién. Y acá sí es importante, desde el punto de vista conceptual, que estos cálculos, fíjense, se realizan en el campo lejano, que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Lo que sí hice, fíjense, que es dejarles una serie de fórmulas con sus planteos, de manera tal que ya esto les quede como un pequeño resumen de todos estos temas, de lo que es importante, digamos, sobre estos temas. Esa es la idea, y yo ya les voy a subir el PowerPoint en PDF para que les quede toda la clase de manera tal de poder estudiarla. Bien, vamos a avanzar un poco más entonces. Vamos a entrar en otro tema, que es la polarización de las ondas. Cuando hablamos del término polarización en la tecnología de transmisiones inalámbricas, se habla de la orientación de los campos eléctricos y magnéticos respecto de la superficie de la Tierra, o lo que también se denomina horizonte. Entonces, hablamos de una polarización vertical si el campo eléctrico es perpendicular a la superficie de la Tierra. Y hablamos de horizontal si el campo eléctrico es paralelo a la superficie de la Tierra. Entonces, el que determina la polaridad es el comportamiento del campo eléctrico a lo largo de la propagación de la onda. Entonces, no solamente vamos a hablar de polarización horizontal y vertical, sino van a existir otro tipo de polarización como la circular y la elíptica.
Entonces, por ejemplo, acá hay una pregunta. Si yo tengo una onda electromagnética que se propaga de tal modo que es paralela a la superficie de la Tierra, ¿cuál es su polarización? ¿Cuál es el que tomábamos en cuenta para definir la polarización? Horizontal. Exacto. El, digamos, cuando hablamos de la polarización tomamos en cuenta al campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el campo magnético es paralela a la superficie de la Tierra, quiere decir que el campo eléctrico es perpendicular, por lo tanto, es vertical, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Yo me adelanté en decir sí, exacto. Bien, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Ahora, hay algo muy importante a la hora de hablar de la dirección del campo eléctrico, es que las antenas, puede decir, bueno, ¿quién va a ser el responsable de que el campo eléctrico tenga una determinada orientación respecto del plano de tierra, respecto del horizonte o la superficie de la Tierra? Bueno, el responsable va a ser la antena, la posición de la antena respecto del plano de tierra. Entonces, si la antena, en este caso, forma de dipolo, que eran estos dos conductores que habíamos visto anteriormente, ya vamos a ver específicamente todos los tipos de antena y sus características, pero acá lo importante es determinar quién genera el tipo de polarización, perdón, y lo genera la posición del campo eléctrico que está determinado por la posición de la antena. Entonces, si el dipolo, en este caso, está ubicado en forma perpendicular al plano de tierra, quiere decir que tenemos una polarización vertical. Y lo importante es que la antena receptora tendrá que estar ubicado con el mismo tipo de polarización para poder recibir la mayor cantidad de energía. De lo contrario, podemos llegar a no tener ningún tipo de energía recibida en el otro extremo o que disminuya lo suficiente como para que la relación señal-ruido sea muy mala en la recepción. Luego vamos a ver que cuando hablamos de otro tipo de polarización existen la polarización circular y la polarización elíptica. Si nosotros tenemos, ¿se acuerdan nuestros dos vectores? El vector campo eléctrico y campo magnético. El tercer vector es el vector de desplazamiento de la onda electromagnética. Quiere decir que cuando hablamos de la polarización lineal, el vector campo eléctrico siempre va a estar contenido en el mismo plano de propagación, va a ir aumentando y disminuyendo, pero no va a cambiar de plano. En cambio, cuando hablamos de polarización, ya sea circular o elíptica, a medida de que se vaya propagando la onda en una dirección, la dirección Z, fíjense que va a ir evolucionando el vector campo eléctrico y va a ir describiendo a lo largo de su propagación la punta de este vector va a describir una circunferencia. Entonces estaremos en presencia de una polarización circular. Y si describe una elipse, será una propagación elíptica. Lo importante es que también va a depender de en qué sentido gira este campo eléctrico para que sea a izquierdas o a derechas. Entonces, si vemos tridimensionalmente, fíjense que esto es un plano perpendicular, el plano XY es perpendicular a la dirección Z de propagación. Acuérdense, aquí estamos hablando del espacio, ¿sí? Estos campos están variando en el tiempo. Su magnitud varía en el tiempo y a su vez se está desplazando en el espacio. Entonces, tomamos una sección transversal o un plano transversal XY en cada uno de estos puntos y lo que vamos a ver es que siempre se mantiene el vector campo eléctrico contenido en este plano y en una misma dirección. Y lo único que va a ocurrir es que va a ir aumentando y disminuyendo. En cambio, en una polarización circular, vamos a ver de que el vector va describiendo una circunferencia si lo intersectamos
con un plano perpendicular a la dirección de propagación. Y acá ocurre lo mismo cuando planteamos una propagación describiendo una polarización elíptica. Acá, fíjense, tenemos una animación que nos va mostrando cómo, fíjense que el vector campo eléctrico siempre se propaga en una dirección. Entonces, si estos planos nosotros los vamos trasladando, vamos a ir viendo cómo aumenta y disminuye la intensidad de ese campo eléctrico en función de su propagación. Si es circular, fíjense en esta animación, vemos en este plano que es perpendicular a la dirección de propagación, describe una circunferencia. Y fíjense que aquí está rotando en el sentido de las agujas del reloj, y acá tenemos una polarización elíptica, que lo que describe es una elipse en este plano perpendicular a la dirección de propagación, pero fíjense que su sentido es contrario a las agujas del reloj. Entonces, no solamente está el tipo de polarización, si es circular o elíptica, sino el sentido de giro de esa polarización. Esto va a ser muy importante porque nosotros ya sabemos que una falta de alineación entre las antenas emisoras y receptoras con polarización lineal termina resultando en una pérdida o disminución de la señal en la antena receptora. En el caso de las polarizaciones circulares y elípticas, el hecho de que gire a izquierda o a derecha, lo que hace es que señales que giran en sentido contrario, aunque tengan el mismo tipo de polarización, no van a ser captadas por la antena receptora. Entonces, vamos a ver cómo se generan estos distintos tipos de polarización. Dijimos, la lineal es con la que ustedes están muy familiarizados, ya que están utilizando los routers inalámbricos, si bien normalmente hoy los routers que les proveen las compañías de transmisión de datos son routers que tienen las antenas incorporadas dentro del gabinete, pero los que ustedes compran fuera de lo que es el cable modem router, tienen sus distintas antenas que en realidad internamente son dipolos, que ya los vamos a ver cuando veamos las antenas específicamente. Pero acá estamos viendo dos tipos de polarizaciones. ¿Cuáles son las características más importantes de la polarización lineal? Es su largo alcance, su simplicidad estructural en cuanto al tipo de antena. Entonces, para largos alcances son buenas, tienen un buen desempeño, pero son muy sensibles a lo que se denomina multipath o multitrayectorias, y si estas antenas están desfasadas 90 grados, fíjense que vamos a llegar a tener pérdidas de 30 dB. 30 dB significa 1000 veces menos de la potencia de la señal respecto del emisor y la receptora, solamente porque hayan girado entre sí 90 grados. Cuando hablamos de la multitrayectoria, ya vamos a ver también esto más en profundidad, pero se refiere, al igual que se acuerdan cuando vimos fibras ópticas, las ondas se van a propagar también dependiendo de su frecuencia, teniendo múltiples trayectorias, y la consecuencia, si es que estamos transmitiendo video, son estas imágenes fantasmas que recibimos cuando tenemos este tipo de trayectorias. Por eso es que las polarizaciones lineales son muy sensibles a la multitrayectoria, y por eso es que se utilizan antenas de polarización circular o elíptica, como son las que tenemos acá en esta fotografía. Entonces, fíjense que justamente el formato de la antena, que como si fuera un tirabuzón, lo que va mostrando es el tipo de polarización que tiene, y lo interesante es que la posición relativa de la antena, tanto emisora como receptora, no va a ser tan drástica a la hora de la atenuación de la señal. Esto se utiliza mucho para las transmisiones satelitales. Bien, hasta aquí lo que nosotros hicimos es una referencia rápida y desarrollamos la parte de potencia, pero lo que pudimos hacer en esta primera clase es ver
cuáles son los parámetros que vamos a tener que analizar en profundidad a la hora de trabajar con radioenlaces. Vamos a ir describiendo cada una de las características de los elementos que hemos desarrollado. Acuérdense que nosotros vimos que es muy importante las cuestiones vinculadas con el transceptor o el transductor, que es la antena, y sus características morfológicas van a determinar muchos aspectos, entre ellos la polarización de la señal y también la